Aupa recicladores, buenos días. Estamos en el mercadillo de antigüedades de Hondarribia. 5 de noviembre, vamos a hacer la primera pasada del mercadillo y vamos a enseñar todas las cositas que podemos encontrar hoy en el mercadillo. Vamos con el primero de los puestos y vamos a profundizar un poco más. Ya sabéis, tenéis que seguir la página del Reciclador del Norte, A Vista de y A Vista de Historia. Son las 3 páginas que tenemos ahora mismo activas. Por aquí tenemos Action Man. Como ya sabéis, hacemos varias pasadas durante toda la mañana y iremos enseñando todos los puestos a lo largo de la mañana. Podéis encontrar un poquito de todo. Por aquí tenéis bisutería. Podéis encontrar plata, podéis encontrar oro, podéis encontrar bisutería. Por aquí tengo relojes. Aquí tenéis también monedas, para los coleccionistas de monedas. Podéis encontrar bastantes monedas y billetes antiguos. Vamos a seguir con el siguiente puesto. Todavía hay gente que está montando el puesto, así que luego, como ya sabéis, haremos una pasada más y enseñaremos el resto de puestos. Aquí tenemos bastante artículo variado, hay gente que se dedica a vaciar casas y podéis encontrar bastante artículo variado. Para coleccionistas de juguetes también tenéis juguetes, que podéis encontrar bastantes juguetes antiguos. Vamos a seguir por aquí. Este chico también trae bastante artículo variado. Vamos por aquí, que ya empezamos a tener afluencia de gente. Hoy luego profundizaremos un poquito más en las cosas que vayamos viendo un poco interesantes. Así que quedaros hasta el final del vídeo, que enseñaremos cositas guapas. Vamos a seguir por aquí, ya tenemos bastante afluencia de gente. Aquí seguimos, este chico trae bastante artículo variado, podéis encontrar bisutería desde 1 a 10 euros. Aquí vamos a enseñar alguna cosita. Y seguimos por aquí. En este puestico también podéis encontrar bastantes cosas variadas. Tenéis artículos de latón, plata, madera, relojes. Por aquí vemos bastantes relojes antiguos que también varían los precios, pues desde 1 a 30 euros dependiendo del reloj. Y aquí tendremos otra parte de artículos variados. Podéis encontrar de todo. Figuras de madera antiguas. Y seguimos por aquí. Electrónica, también podéis encontrar bastantes artículos de electrónica. Y seguimos por aquí. Buenos días. Aquí tenéis bisutería, que podéis encontrar un colgante 3 euros, 2 colgantes 5 euros. Estamos en el puerto deportivo Hondarribia. Primer domingo de mes, en horario de 8 a 3 del mediodía. ¿Eso dónde lo pones? En YouTube. Luego le doy una tarjetita para que lo pueda ver si quiere. Aquí seguimos con libros. Estos compañeros traen muchos libros y unas muñecas preciosas que hace la señora también. Aquí tenéis las muñecas caseras. Un momentico. A ver, que voy por aquí para enseñar los bolsos. ¿Qué bolsos? Aquí, vale, muy bien. Vamos a enseñar estos bolsos que tiene esta chica en venta. 31 euros. Estos que son turbantes. Ah, vale, sí, como diademas, ¿no? Mira, también. ¿Estas las hace usted? Ah, vale, mira, las hace... ¿Y las mochilas también? Todo. Mira, todo está hecho a mano. Para que veáis. Los bolsos también están hechos a mano. Podéis encontrar mucha artesanía, la cual hace la gente y luego la trae aquí para vender. Así que los que queréis alguna cosa que esté hecha a mano también podéis encontrar. Muchas gracias. Vamos a seguir por aquí. A YouTube. Por aquí tenemos libros a 1 euro. Todos los libros se venden más o menos a 1 euro. Y vamos a seguir por aquí.
hemos dicho, podéis encontrar bastante bisutería variada, plata, joyas, oro. Vamos a enseñar por aquí. Tenemos bastantes artículos de plata, cadenas. Placa todo esto. Vale, mira, aquí tenemos plata que nos dice la señora, muy bien. Esto, Vale, este conjunto. muy bien. Que veáis que también podéis encontrar cosas de plata y bisutería que tendríamos por aquí. Vamos a salir por este lado. También podéis encontrar anillos, cadenas, pendientes. Y aquí también tendríamos más bisutería. Hay gente que también se dedica a hacer colgantes a mano y luego los trae aquí para vender. Aquí tenéis también bastantes colgantes. Por aquí tenéis colgantes súper bonitos. Mirad esta tortuga, qué bonita. Y vamos a seguir un poquito por aquí. Aquí tenéis a este hombre que lleva 35 años vendiendo libros a 1 euro. Todos los libros a 1 euro. Y tenéis un montón de libros diferentes. Seguimos por aquí. Aquí también tendríamos libros. Cuáles más o menos se venden 1 euro, entre 1 euro y 10 euros. Y aquí tenemos muñecas. Muñecas hechas a mano. Que tenemos aquí a la señora haciendo, tejiendo ella misma. Mira este jabalí. Todo hecho a mano. Estamos en el mercadillo de Hondarribia, Puerto Deportivo de Hondarribia, en horario de 8 a 3 del mediodía. Primer y segundo domingo de mes. Este mes solo haremos el primer domingo, ya que el segundo domingo es la Beovia. Por aquí tenemos más cosas y aquí vamos a ver chaquetas de casera, también que las hacen todas a mano. Todo está hecho a mano. Y seguimos por aquí un poquito. Aquí también tenemos libros, artículo variado. Por aquí juguetes de colección. Aquí seguimos, más juguetes. Aquí tenéis bastante Action Man, como decimos, para los coleccionistas de juguetes podéis encontrar bastantes juguetes de colección, figuras de colección, Action Man, coches, juguetes. Por aquí tenemos trenecitos de colección también, que esto se vende bastante y que la gente colecciona bastante. Y vamos por aquí, esta chica también tiene libros a 1 euro, tebeos, libros a 1 euro. Y por aquí más libros a 1 euro. Seguimos. Aquí tenemos nuestro puesto. Ya estamos con todo montado. Tenemos artículos de cocina a 1, 2 y 3 euros. Bisutería desde 1 a 10 euros. Artículos de cocina 1, 2 y 3 euros. Y por aquí tendríamos un variado de juguetes de colección, ¿vale? Todos estos juguetes son seleccionados por mí, que hoy ponemos a la venta. Aquí tenemos toda nuestra sección de papelería, cuadernos, rotuladores, bolis, tipes, pinturas. Y aquí nuestra sección de textil, que hoy tenemos a la venta corbatas vintage súper bonitas, entre 8 y 12 euros. Y por aquí tendríamos la oferta del día, que tenemos marcos de fotos de todos los tamaños, entre 1 y 3 euros también. Seguimos por aquí. Hoy ha venido una chica nueva que nos ha traído un montón de velas que las hace ella, todos son velas. Aquí tenemos velas con figuras. Todas las velas son artesanales. A los que queráis comprar alguna vela artesanal, pues también tenéis. Por aquí tenemos un montón de artículo variado. Para los coleccionistas de relojes también tenéis bastante selección de relojes. Y
Por aquí tendríamos medallas de plata, llaveros. Buenos días. Y por aquí tenéis una selección de mecheros. Para los coleccionistas de mecheros también podéis encontrar cámaras de fotos. Y seguimos por aquí. Seguimos con el siguiente puesto. Aquí tenemos flores secas para decoración. Tenéis este árbol, mirad qué bonito. Vamos por aquí. Que esta chica trae bastante de muñecas, stickers, muñecas para decoración de las típicas casitas de muñecas. Por aquí podéis encontrar bancos, estanterías, un montón de cosas de decoración de casas, de mini casas. Suele traer alguna casita montada, pero hoy no ha traído. También para los coleccionistas de muñecas podéis encontrar bastantes muñecas, desde Nancy's a todo tipo de muñecas de colección. Muñecas de porcelana. Y seguimos un poquito por aquí. Aquí tenemos un puesto que tiene artículo variado y CDs. Para los que busquéis algún CD en concreto, también hay gente que se dedica bastante a la música, o sea que podéis encontrar CDs de todo tipo un poco. Vale, seguimos con este. Por aquí también tenemos otro puesto en el cual podéis encontrar bastante música de todo tipo, CDs y vinilos. Para los coleccionistas de vinilos también podéis encontrar bastantes vinilos de montón de secciones: heavy metal, los 80, pop rock, reggae. Y este chico también entiende muchísimo de música, así que para los que estéis buscando algún tipo de música en concreto, este chico entiende muchísimo de música. La verdad es un gusto hablar con él, porque entiende, te sabe explicar, te sabe recomendar discos, así que es una maravilla. Vamos a seguir por aquí, enseñar los últimos puestos del mercadillo. Buenos días. Aquí tenemos un puesto en el cual tenemos mucho artículo variado. Es bisutería, anillos, colgantes. Y aquí tenéis relojes. Para los que busquéis algún reloj en concreto, también podéis encontrar algún reloj. Vamos a seguir por aquí, que tenemos bastantes puestos más que enseñar. Repito, estamos en el mercadillo de antigüedades de Hondarribia, primer domingo de mes en horario de 8 a 3. Este mes solo hay este domingo. El domingo que viene no hay mercadillo, ya que es la Beovia. Seguimos por aquí. Aquí tenéis bastante latón, piezas de latón. Mirad este que bonito. Se valdría 20 euros. Como digo, los precios suelen rondar entre 1 y 20 euros. Luego tenéis piezas que son un poco más caras y pues ya según precio, 20, 50, 100. Igual estas figuras de bronce valen un poco más, pero más o menos estaríamos en esos precios. Por aquí tenéis alguna figura más, cámaras, y aquí este chico que es de Navarra, el cual vende montón de cosas. Aquí podéis encontrar un montón de artículo variado, juguetes, llaveros. Este chico tiene muchas cosas y vende bastante bien, la verdad. Los artículos tienen bastante rotación y bastante venta. Vamos a seguir por aquí, enseñando un poquito más. Mirad este peluche que tenemos hoy. Como ya sabéis, nos dedicamos a la colección de juguetes y peluches vintage. Aquí tenemos este. Buenos días. Tendríamos aquí chiquitico. Ahora mismo sí. Hombre, claro, hasta Mirad las este que 4. tenemos por aquí también. La peli del lago. Y bueno, vamos a despedirnos con el primer vídeo. Ya sabéis que hacemos varias pasadas a lo largo de la mañana. Seguid la página del Reciclador del Norte. Y luego seguimos con el siguiente vídeo. Buenos días.